Gracias, muchas gracias por hacernos parte de su fin de semana. Nos acompaña en este encuentro Ramón Ventura Camejo, titular del Ministerio de Administración Pública. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué vamos a hablar de administración pública? No, yo les concedo toda la razón. Hoy tenemos que hablar de política, hoy tenemos que hablar de decisiones, hoy tenemos que hablar de futuro inmediato. Y Ramón Ventura Camejo es un gran conversador y un gran conocedor de esta actividad. Ustedes no se muevan porque este encuentro apenas comienza. Lo conocí cuando aspiraba a la sindicatura en aquel entonces, a la alcaldía de Santiago de los Caballeros. Me integré al grupo y, para que ustedes vean, me convertí prácticamente en la voz oficial de su precampaña. Y desde ahí pienso que le he dado seguimiento, lo conozco, es una persona de posiciones muy firmes, es una persona con un alto sentido de la honestidad y creo que por eso me he mantenido muy cerca de él. A pesar de que a veces él se me aleja, porque no sé, parece que en las ocupaciones no nos podemos ver. Pero qué alegría tener otra vez en este encuentro a mi amigo Ramón Ventura Camejo. Bien, muchas gracias. Camejo, qué gusto, ¿eh? Para mí es una distinción poderme juntar con una persona a la quien yo admiro y respeto, porque es un profesional con mucho crédito y una persona con mucha sensibilidad social. Muchas gracias. Camejo, el horno no está todavía para las galletitas. El jueves pasado se reunió el comité político del partido y asumió la decisión que debía asumirse en este momento. Elegir una persona que ocupara la presidencia interina porque la despedida de Leonel Fernández traía esa consecuencia. A partir de ahora, ¿qué es lo que se espera? Con Temístocles Montaz dirigiendo el partido que está en el gobierno. Bueno, a partir de ahora lo que se trata es de recuperar la capacidad de desempeño del PLD. El PLD es un partido con una historia, con un desenvolvimiento apegado a los criterios más desarrollados de desempeño de una organización moderna. Realmente el profesor Juan Bosch, con su gran capacidad, con gran sentido de la historia y con el dominio de técnicas para dirigir organizaciones, pienso que nadie le debate a Bosch esa gran capacidad de formar dos grandes partidos en República Dominicana. Sin duda alguna. Entonces, obviamente, es tan evidente y el PLD heredó, fue formado con esa experiencia política, donde se estableció una nueva cultura, un nuevo paradigma de gestión de partido político. Los círculos de estudio para ingresar al partido, o sea, la formación de las competencias de los futuros miembros, la división social del trabajo en cada unidad organizacional, establecer los planes estratégicos, los planes operativos. La educación política. Obviamente, eso fue fundamental. Sí. Y todo lo que implica la planificación de las actividades y de los métodos. En este caso, agregarle los métodos de trabajo, donde cada tarea venía acompañada del método para llevar a la práctica. Sí. Se estableció incluso un principio general para promover que fuéramos emprendedores en general, en tener iniciativas para hacer la cosa mejor. Y se estableció
el principio de lo particular a lo general, y eso enriqueció toda esa capacidad recursiva del partido. Pues bien, toda esa herencia la habíamos perdido, sobre todo a partir del 2015, que lo había preservado el comité político. Comenzó a ser disfuncional, a no hacer planes, a no distribuir tareas. Ni siquiera a reunirse. Y finalmente al extremo de no reunirse. De no reunirse. Entonces eso es lo que se trata ahora. Hay, diríamos, nuevos bríos, hay más entusiasmo, saber que las cosas ahora pueden marchar, no está ese clima de tensiones, y de eso que se trata. O sea, ahora completar las vacantes que se produjeron en distintos niveles, definir planes, objetivos inmediatos, recuperar todo ese, poco a poco, toda esa herencia y esa riqueza de trabajo operativa, y tenemos plena confianza. Yo diría que trágicamente, entre comillas, el PLD siempre, cuando ha tenido, siempre se ha renovado. Cuando hay episodios de este. Cuando hay episodios que no debiera ser así. Similares. Entonces la historia del PLD ha sido esa. Pero entonces yo te escucho y digo, bueno, pero todo parece indicar que en este momento la salida de Leonel Fernández le hace un favor al reordenamiento del partido, digo yo. Porque yo entiendo que si las cosas estaban en ese letargo y si las cosas no fluían, y ahora con la salida de Leonel Fernández, ustedes se reorientan y hacen un trabajo de reingeniería, bueno, pues las cosas serían favorables. Bueno, viéndolo desde... Todo esto debió de haberse producido con él. Con él. No se produjo, pero ya no está. Entonces, tenemos que, porque ya era una exigencia impostergable. No podíamos seguir en esta situación que se generó en el 2015, cuando comenzó a manifestarse algo dañino para la organización, que es el desconocimiento de las decisiones de la mayoría. Es decir, el partido siempre se orientó por el centralismo democrático, donde las cosas se debaten democráticamente. Sería, como diría en su oportunidad el camarada Mao, que decía que se hablan 1000 flores y compitan en escuelas. Sí. O sea, hay momentos para el debate. No sé, el PLD promueve y promovía el debate interno de los temas. Cada quien expresa sus ideas, pero llega un momento que hay que decidir. Entonces se somete a votación. Entonces la mayoría decide y la minoría tiene que acatar lo que se ha decidido, porque hay un interés general de la organización. O sea, hay un compromiso estatutario, disciplinario, pero eso se rompió y comenzó a deteriorarse lo que era la garantía de poder operar en la diversidad con el centralismo democrático. Entonces, a propósito, cuando el comité político aprobó que se sometiera una reforma a la Constitución en el 2015 para permitir que el presidente Medina agotara 2 periodos y establecer el sistema de 8 años, como es el modelo de Estados Unidos, el CP lo aprobó, pero entonces una parte se insurreccionó, no se acató para que en el Congreso los legisladores del partido, todos, asumieran esa reforma. Una parte se negó e impuso entonces un acuerdo de los 15, llamados 15 puntos, pero que fue impuesto para poder cumplir con una decisión, o sea, condicionar, ejecutar una decisión democrática adoptada por el partido. Entonces todo vino en deterioro, ya todo el mundo conoce las manifestaciones que se dieron. Se creó el grupismo. En distintos escenarios. Diríamos que se creó un grupismo en el partido. Bueno. Que en el partido eso era vetado y era una insurrección. Claro, y el desconocimiento de su institucionalidad. También. De sus estatutos, o sea, de su constitución. De su constitución. Porque si defendemos las normas, tiene que ser todos los espacios. Entonces vinieron esos acontecimientos del Congreso, de las movilizaciones, los micromítines. Entonces, sobre este fenómeno inédito en el PLD,
Yo he dicho que... ¿Pero cuál? El fenómeno de la salida de Leonel Del Fernández. desconocimiento Del desconocimiento de las normas. De la norma. He dicho que comenzó a manifestarse el síndrome de la Cenicienta. Este es un concepto que ha creado un politólogo español de mucha autoridad, mucho nombre en América y en Europa. Se llama Fernando Vallespín. Sí. Entonces él dice que en América Latina se da un síndrome de la Cenicienta. En el sentido de que hay un zapato que tiene una característica que le sirve a un político determinado, que es el político populista. Y cómo él identifica esas características del populismo. Bueno, dice, bueno, hay un discurso y una lógica de acción. En el discurso se ignoran las mediaciones institucionales. En este caso concreto, el sistema político, se ignora el partido. Usted recordará que se dijo frente al Congreso, yo no voy a acatar decisiones de una mayoría burocrática, yo me apoyo en la fuerza del pueblo. Yeah. Entonces ya se reconoce el partido como una mediación institucional. Entonces se quiere crear un vínculo sentimental. Y se está luchando además por una postura institucional de tu propio partido. Claro. Entonces se quiere establecer un vínculo. Te rebelas en contra de. Se tiene que dar un vínculo directo entre el Mesías, el líder todopoderoso y las masas y el pueblo. Eso es un egocentrismo. Sin mediación. Y ahí también es una manifestación típica del populismo. Y que dice Vallespín, sí. Igualmente el discurso demagógico, las acciones, es decir, populares, como las que se manifestaron, y en ese orden también he dicho gráficamente que se cambió el traje, el jaque, o sea, se transformó el traje por un jaque. En este caso yo diría que se cambió por el jaque de Hubiere. Esa lógica o se quitó la camisa manga larga y se puso en manga de camisa. O se quitó el saco y se puso la camisa. Y se puso la camisa. Entonces, y resulta que esa no es la imagen que le había sido exitosa. Porque la imagen que le ha sido exitosa es la imagen del intelectual, sí, pero el hombre bien preparado, con una capacidad discursiva enorme. Con una capacidad y facilidad para la comunicación. Sí, enorme. Con el comportamiento formal, que es la que el pueblo apreció en tres elecciones. Se lo aplaudió y hasta le dio el voto. Pero los estudiosos de la imagen y del magnetismo dicen que usted no puede cambiar una imagen de un día para otro. O sea, no va a encontrar, diríamos, aceptación en una transformación de su personalidad. Y ahí viene otro síndrome entonces que se plantea en el marketing político, es el síndrome de Richard Ottinger. Richard Ottinger fue un joven aspirante a senador de New York que sus asesores quisieron construir una imagen ideal de una gente proactiva, una gente dinámica, pero su personalidad no era esa. Entonces, al momento que se iniciaron los debates en la primaria norteamericana, realmente con esa imagen creada, el público dijo, pero ese no es. Sí, a lo que nos ha tocado hacer publicidad. Ese no es. A lo que nos ha tocado hacer publicidad y elegir una figura, buscamos un perfil. Buscamos un perfil. No importa el traje que tú le pongas, pero tú tienes un perfil, el que debe, o el joven dinámico que anda arreglando los carros, o el tipo que se te mete a una oficina y es un ejecutivo. Entonces tú no puedes ponerle, al que anda en un vehículo arreglándolo, tú no le puedes poner el saco y la corbata, porque ese tipo no te va a dar la imagen que tú andas buscando. Pero tampoco al que está en la oficina, tú le puedes poner la cara de mecánico. Entonces esa es la lo que es, ciertamente. Entonces, eso es lo que dice Philippe Marret, un experto francés en estos temas, de que usted puede manejarle en cierto límite la imagen a una persona, pero no que sea desproporcionada a su personalidad, sí, porque como usted decía, al final no será esa persona. Y entonces eso es lo que le he dicho, cuando se ha hecho un cambio de comportamiento, entonces es una persona desconocida. Hay una expresión de Reinaldo Paredes, y la voy a leer para no equivocarme. Dice, Leonel hace falta en cualquier circunstancia partidaria.
Leonel es un activo de la República Dominicana, a quien yo le debo respeto y admiración. Reinaldo Paredes. Pero, Yo pienso que es una expresión... pero yo también he reiterado en otros espacios de diálogo que siempre he tenido respeto y admiración por la personalidad. Sin duda. Ahora disiento totalmente políticamente ahora. O sea, respeto su persona. No, y hasta el pasado, hasta el ejercicio político que hizo. Su caballerosidad, los aportes que se hicieron, pero Sin actualmente disiento de la posición actual. Es decir, no estoy de acuerdo, o sea, con esos comportamientos. Incluso invité que se reflexionara, que se viera el pasado, cuáles fueron las virtudes y los méritos que llevaron al éxito en el pasado. O sea, pero actualmente no comparto en principio que se quiera sacar al gobierno del PLD, al PLD del gobierno. No comparto eso. ¿Por qué sacar al gobierno del PLD? O sea, ¿cuál es el mal que ha hecho el gobierno del PLD al pueblo dominicano? ¿Cuál es el mal? ¿El crecimiento económico? ¿La estabilidad macroeconómica? ¿El estilo de gobernar cercano del presidente Medina? ¿Su visita de sorpresa? No, y hasta haberlo llevado a él 3 veces al Palacio Nacional. Bien. Entonces, si dijeron, bueno, han sido gobiernos desastrosos, que han creado crisis financieras en el país, que han incrementado el desempleo, que han incrementado la pobreza, y ha sido todo lo contrario. Entonces, ¿por qué ahora la estrategia, ¿verdad? La misión tiene que ser sacar a ese gobierno exitoso del PLD y unirse a fuerzas opositoras que han sido intransigentes y han sido portadoras de malos gobiernos? Entonces, ahí no puedo coincidir. Ahí no puedo coincidir. Pero no hay duda, Camejo, que él tiene un liderazgo consolidado, hay una gran masa que le va a seguir, lo escucha y hasta le cree. Entonces, ¿qué se va a hacer para conquistar a esa gente que de alguna manera cree en su discurso y que estuvo ligada al partido, que hoy no están y que es una considerable cantidad de votos? Yo quiero que hablemos de eso, pero después que se cumpla con estos compromisos, porque el programa debe continuar. Seguimos hablando con Ramón Ventura Camejo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y titular del Ministerio de Administración Pública. Les dije al principio, no vamos a hablar de administración pública. A lo mejor lo toquemos al final, pero hay que hablar de política con Ramón Ventura Camejo. Te preguntaba que bueno, ese potencial, ese caudal de votos que Leonel se lleva, ¿qué se va a hacer para cambiar esa posición de los votantes, su decisión de votarle, o en su defecto, buscar esos votos que van a hacer falta en la contienda para darle seguimiento al PLD en el poder? Porque Leonel era un gran activo del partido. Yo pienso que más que certeza, son hipótesis que usted me está planteando. No, hipótesis, digo yo no. Yo pregunto porque ustedes son los que tienen ahora las reglas del juego, ¿cómo lo van a manejar? Porque ustedes van a manejar las fichas. Son supuestos, pero diríamos que hay un nuevo escenario y entonces hay que ver, porque las influencias eran dentro del PLD. ¿Qué por ciento se puede llevar Leonel del grupo? Las influencias fueron del PLD, no podría precisar. ¿Pudiéramos hablar de un 15%? Bueno. Pero no me atrevería a precisar. Pero una cantidad considerable para buscarle la vuelta. Pero sí creo que hay un proceso inverso. Diríamos que hay un escenario general, histórico, regional, donde ha habido un cambio de hacer política. Cierto. Ha habido un cambio en la valoración, en la legitimidad de los políticos. De lo que uno puede ir ya caracterizando es que hoy el ciudadano no quiere el liderazgo que se sitúen por encima de él. El ciudadano quiere participar, el ciudadano no quiere que los sustituyan, que los representen, no los sustituyan. Por eso alguien ha dicho que vivimos un momento de indignación del ciudadano. El
Ciudadanos reclama todo, no quiere que nadie asuma sus plenos derechos. No. Entonces quiere participación. No, Ciudadanos no quiere ahora esos estilos tradicionales. Y el ciudadano está cerca de cualquier líder, cerquita. Solo tiene que prender un smartphone y decirle, y él lo escucha, tiene que escuchar. Precisamente la emergencia de las redes, Ya. la emergencia de la tecnología de la información, Sí. han cambiado la forma de hacer política. La misma conciencia ciudadana. Entonces, ya el político tradicional, de oratoria, mesiánica, eso no está logrando el respaldo. La ciudad no quiere gente como él, que le hable en su lenguaje, que sea cercano, que se sienta igual. Bueno, ahí hay una muestra, por ejemplo, con los ritmos. El género urbano es trending, o sea, es primer lugar siempre por eso mismo, porque tiene un discurso, un lenguaje que todo el mundo lo entiende. Y ocurren fenómenos insospechados, sin precedentes. Se dice que en Brasil, el diputado más votado históricamente en Brasil fue un hombre de la comunicación, de las redes. Dijo, voy al Congreso. Yo no sé lo que es el Congreso. Yo voy a investigar lo que es el Congreso y cuando sepa algo le voy a decir a ustedes, pero voten por mí. Es que a la gente le gusta más Y la sinceridad. fue el más votado de todo históricamente. Le dije a un amigo en estos días, hablábamos en la televisión de Santiago, le decía, yo creo que la generación de hoy es capaz de seguir a un líder político que le diga, miren, yo no conozco absolutamente nada de corrupción, yo no conozco absolutamente nada de nada, yo no sé cómo se manejan los hospitales, yo no sé cómo se maneja la educación, pero yo quiero llegar para desde ahí generar los cambios. No me pregunten ahora qué yo voy a hacer, sino déjenme llegarle, que es más fácil para mí. Bueno, en esos términos fue que se dirigió este diputado. Precisamente, por eso de me los acuerdo. medios, un humorista brasileño. Sí, me acuerdo el hecho. Entonces, de eso se trata hoy. Entonces, yo creo que hay un elemento que se ajusta ya a este proceso en República Dominicana. Por eso veíamos que es un comportamiento regional, pero también ya aquí se refleja. Gonzalo Castillo no es el cuadro político que somos nosotros, que es una persona, sí, con muchos años en el PLD, pero también con un éxito empresarial. Pero no ha hecho el ejercicio de ustedes. Él luce auténtico. Vi en su publicidad, decía, bueno, yo, decía Gonzalo Castillo, soy hijo de un barbero y de una ama de casa. Decía, mi primer trabajo fue a los 27 años. Limpia bota, dijo. Sí. Yo limpiaba los zapatos a los que se iban a la lavandería de mi papá. Luego, a los 3 años, entonces, se me ocurre ya comenzar como Empresario. emprendedor y plantear sus dificultades en el proceso. Vivió en Puerto Rico, fue soporte de una empresa de tecnología y entonces ha sido exitoso y cuenta su vida así, o sea, con sinceridad, y la gente aprecia la sinceridad, la autenticidad. Pero resulta que yo aprecio que él tiene pegada con la persona. Porque no solamente que contó con el respaldo del presidente Danilo Medina, que es un líder acreditado, consolidado, sino que también él por su parte generó simpatías. ¿Y a quién acaba de ganar Gonzalo Castillo? Pero también se necesita un poco de formación política. Pero él tiene formación. Lo que él no es el político tradicional. Pero formación tiene, usted conversa con él y se da... es que desde la adolescencia tiene foto con Bosch. Sí. Es decir, son más de 2 décadas militando en el PLD hasta llegar al comité político. Entonces, acaba de vencer en esta contienda, muy competitiva y muy cerrada. ¿A quién acaba de vencer? A un hombre 3 veces presidente de la República. Y que se convirtió en una oportunidad, un líder indiscutible del partido. Al presidente del PLD. Del partido. Acabó de derrotar. No sé, algo tiene. Y eso se va a reflejar. Esto no es, diríamos, un episodio. Esto es todo un proceso que tenemos la
visión, el pronóstico que Gonzalo va a ganar la elección en este país. Que el PLD se va a relanzar, que el PLD va a continuar su crecimiento histórico, como lo ha dicho la historia del partido. Cada vez que ha habido desprendimiento, entonces el PLD ha encontrado mayor aceptación, mayor rendimiento electoral, mayor desempeño y mayor militancia. Entonces, Gonzalo hay que poner atención. No hay que verlo en sus propios méritos. ¿Qué va a pasar con los candidatos que lograron ganar las primarias y que eran parte del leonelismo, que deciden quedarse? Bueno, porque yo pienso que ustedes, o sea, el grupo, el institucional, digamos, porque vamos a llamarlo de alguna manera, el institucional, el que se quedó en el partido, no lo llamemos el danilista, si quisiéramos vamos a llamarlo danilista. Yo me imagino que tendrán sus reservas con esas personas, porque se quedan, porque algunos de ustedes pudieran pensar, bueno, y si son algún caballo de Troya que se nos pone ahí bueno, pienso, porque eso van a fraccionar la boleta, o algunos van a fraccionar y bueno, yo voy a votar por Leonel Fernández, pero que voten por mí. Mira, el expresidente del PLD dijo en su discurso de renuncia, entre muchas cosas que dijo, las cuales no compartimos, que habría que dejar la hipocresía y la mentira. Entonces, ninguna persona que se mantenga en el PLD puede ser hipócrita y puede mentir al partido. Si se queda, porque se siente ser PLDista. Si se queda, tiene que promover la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo. Y eso se pondrá en evidencia. Porque en el PLD no podemos ser ingenuos ni tontos. O sea, reconocemos los derechos de cualquier ciudadano que haya sido electo en la primaria democráticamente. Pero no podemos aceptar que el voto del PLD se materialice motivado por nosotros hacia una persona que luego va a dejar el PLD. No, tiene derecho a quedarse, porque todo el mundo tiene derecho a tener... Y han sido PLDistas y a de tener siempre. sus preferencias en una contienda, eso es democrático. Lo que no hay derecho es a burlarse del PLD. Entonces, todo el que se queda, se queda. Se contará con todo nuestro aprecio, nuestro apoyo, nuestro estímulo y reconocimiento. Pero tiene que ser leal al candidato presidencial de nuestro partido. No hay otra manera. Yo sentí que Leonel Fernández tenía como plan B ganar las primarias. Yo no creo que él estaba consciente de que los números parece que no le daban. Porque a mi manera de ver las cosas, todo comenzó cuando él perdió la batalla por las elecciones, las primarias cerradas y abiertas. Se le impuso el Comité Central y dijo que eran elecciones abiertas, ¿verdad? Luego se dieron algunos acontecimientos donde él no se convirtió en el guía. Y lo último que pasa es lo de las elecciones. Entonces vemos a Leonel que se rebela contra todo esto y que todo el tiempo dijo que él no se imaginaba que él podía perder. Entonces él tenía un plan A. Si pierdo, yo debo convertirme en presidente de la República o en candidato. Él debe hacer la travesía del desierto. Entonces él iba a decir. Como él dijo en su discurso, la travesía del desierto se creó esa expresión cuando Charles de Gaulle tuvo que retirarse del gobierno. Sí. Y empezó su travesía del desierto. Sí. Entonces yo eso te iba a preguntar. Perfecto. Como yo entiendo que él tenía un plan A, que era convertirse en el candidato fuera del PLD o de cualquier otro partido, comienza una nueva batalla, porque podrá él realmente ser candidato de otra organización. Ya para mañana domingo el Partido Reformista se apresta a proclamarlo como su candidato. Digo, un grupo del partido. Bien. Lo que sí es seguro, mi estimado Genito, es que nosotros, como PLD, ya estamos viendo hacia el futuro, estamos en el presente. Ya estas son aguas pasadas, que quizás todavía podemos un poco hablar sobre ellas. Moverla. Pero ya estamos trabajando para el futuro, o sea, estamos con los objetivos de fortalecer al partido, de iniciar esta campaña electoral con imaginación, con creatividad, promoviendo un candidato en el cual confiamos, que va a reflejar que es un fenómeno político que se ha estado produciendo en esta coyuntura y que se corresponde con
el fenómeno general de la región de América Latina y parte de Europa. O sea, figuras nuevas que están emergiendo con otra personalidad, con otros estilos, y el político tradicional un poco comienza a rezagarse. La gente no le tiene confianza, cree que le miente, que le manipula. Sí, entonces, eso es verdad. cree más en la sinceridad, en la autenticidad, en la honestidad de las expresiones. Y ciertamente parece ser que el presidente del partido no se preparó para perder y no tenía su plan B de retirada. Yo pienso que el plan B era ganar la primaria. Si no se dio, Pero bueno, resulta pero el plan A era el otro. que se dieron, diríamos, situaciones que debió haberlo pensado ya. Bernardo Vega, 2 semanas antes, publicó una encuesta donde había un empate. Sí. Y ahora acaba de publicar otra, Matt Penn ha publicado otra, donde aparece Gonzalo también por encima de Leonel Fernández, incluso aparece también Danilo Medina, pero el caso, quiero señalar el caso de Gonzalo, aparece por encima de él. O sea, una reiteración que le ganó. Y eso pues ya la gente lo conoce. Se hicieron múltiples reclamos que variaban por hora, que era el problema de Jochi Gómez. Después hubo que pedirle excusa a Jochi Gómez que no, porque iban a ser demandados, que era el asunto de un algoritmo. Pero luego entonces ya no, que no en el algoritmo, que había que hacer el reconteo de los votos manuales. Entonces después se hizo el conteo de los votos manuales. Después un hindú que es un ruso. Entonces, por Dios, son muchas incoherencias que te dicen una personalidad. Por lo tanto, ahora hay un reto, ¿verdad? Hay un desafío hacia el porvenir inmediato, y veremos en unos meses quién es quién. Se habló... Veremos en un par de meses quién es quién. ¿Quién es quién? Usted verá que hay cosas que se van a esfumar. Sí, se va a manejar como los Leones del Escogido, que han ido ganando algunos juegos y que ahora están eufóricos porque están ganando. Pero es posible que de aquí a diciembre las cosas cambien, ¿no? Usted sabe que... digo, yo no sé, como este país vive tan en la pelota, a lo mejor hay algunos, porque hay algunos que están haciendo la relación de que el rojo está ganando porque el león está en las calles. Si hablamos de béisbol, el equipo son las Águilas del Cibao. No, para nosotros sí. El equipo son las Águilas. Y debo decirlo con respecto a las Águilas, que en una actitud de descalificar inicialmente las primarias a los contendores, se dijo que eran alitas cortas. Sí. Eso. Y yo recuerdo que puse un Twitter que decía que yo había soñado que una alita corta se había convertido en un cóndor andino, que el cóndor es el ave más grande del mundo. Con las alas más grandes. Más grande. Y entonces yo que vuela 30.000 pies de altura fácil. Entonces, Gonzalo se ha convertido en el cóndor andino actualmente. Y como son tan creativos en las redes, alguien puso un cóndor andino agarrando a un león por la cabeza. Creativo, que eso no tiene. Y triturándolo. Vamos a seguir hablando en un ratito con Ramón Ventura Camejo. Mientras tanto, no se muevan, que este programa continúa. Gracias a Ramón Ventura Camejo, que nos hace el favor de acompañarnos en este encuentro. Vamos a hablar un poquito de administración pública. Santiago se ha convertido en la ciudad de los mejores servicios públicos. Y alguien me decía, bueno, si Camejo está en la administración pública, lógicamente las motivaciones deben ir para Santiago. Y bueno, y Santiago se lo ha ganado. Entonces yo ahora aprovecho tu presencia aquí y te cuestiono. ¿Por qué Santiago se ha convertido en la ciudad de los mejores servicios públicos? Y yo lo he anunciado y soy testigo de eso por los premios, el Premio Provincial a la Calidad, que lo hace el MAP todos los años. Bueno, bien, Santiago ha sido parte de toda una estrategia que hemos estado desarrollando en el Ministerio para mejorar los servicios públicos. Y nos hemos enfocado en algunos aspectos fundamentales de adoptar un modelo de gestión científica
y para eso encontramos el marco común de evaluación. Los modelos son sistematizaciones de buenas prácticas, buenas experiencias, de entidades públicas o privadas que han sido exitosas. Entonces, ¿por qué esta entidad hace la cosa bien? Entonces, usted descubre, la hace bien porque tiene un plan estratégico. O sea, define, se hace un diagnóstico y define cuáles son las metas a alcanzar a mediano y largo plazo. Sus planes operativos anuales están orientados por ese plan estratégico. Tiene un conocimiento cuáles son sus procesos fundamentales y trata de modernizarlo, de racionalizarlo. Se concentra en su personal, lo capacita, lo actualiza. Hacen un uso intensivo de la tecnología de la información, miden lo que hacen y se someten a resultados. Entonces, hoy hay un lenguaje en el sector público dominicano. Usted va a Elías Piña, usted va al Ceibo, a Nagua, va a Mao y encuentra que el servidor público habla el mismo lenguaje, de la calidad, de la mejora continua. ¿Pero qué tanto ha mejorado en Santiago? Entonces, esto ocurre a nivel general. Ahora, en caso de Santiago, que tiene su historia, que no solamente tiene el mejor equipo de béisbol, eso lo creo que yo. son las Águilas, Pero aquí en la capital no me van a creer eso. Pero yo sí lo creo. La historia ha sido, diría, una singularidad en la lucha por la independencia, en la lucha por la restauración. Sí. Hay que recordar que Santiago y el Cibao fueron las únicas zonas que proclamaron a Duarte presidente. Sí. Bueno. Y el primer grito contra la anexión a España se dio en mi pueblo, se dio en Moca. El no Cibao. nos olvidemos, en el Cibao. Entonces, de manera más concreta, Santiago tiene unos ciudadanos que han sido emprendedores, un sector empresarial mediano, pequeño, grande, que han sido emprendedores. Y la Asociación para el Desarrollo de Santiago, en la década de los 60, bajo la conducción de Víctor Mérez Payá, elaboraron un plan estratégico para la ciudad de Santiago, que ha impactado todo el país. ¿De dónde salió el Banco Popular Dominicano? Se va renovando cada 10 años. El Banco Popular nació de esta iniciativa. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, también. El Aeropuerto de Santiago, la Zona Franca, el ISA. Entonces, el Estado, nosotros, teníamos que poner atención a eso. Hay una situación, hay un ambiente favorable y además hay una exigencia de que el sector público se corresponda con el desarrollo del sector privado de Santiago. Entonces hicimos un acuerdo, sector empresarial, sociedad civil, universidades, y nos propusimos la idea fuerza de convertir a Santiago en la ciudad de los mejores servicios públicos, no solamente del país, sino de Centroamérica y del Caribe. Y se está logrando. Y entonces, hoy Santiago es la provincia del país donde mayor cantidad de entidades públicas trabajan con el marco común de evaluación. Bueno. Desde las Fuerzas Armadas, desde la policía, desde los bomberos, desde Defensa Civil, desde los centros de salud, las escuelas, toda la burocracia pública trabaja con ese marco común de evaluación. O sea, tienen un lenguaje. Esa siembra, mire, eso va a elevar a Santiago en un reconocimiento continental, porque comienza a reflejarse en los premios ya. Pero eso se va a quedar ahí. Hay una generación de servidores públicos que tienen una formación, una preparación y un reconocimiento de su misión como servidores públicos, que es servir a los ciudadanos con calidad. De eso yo me alegro, Camijo. Ya nos están diciendo que nos vayamos, pero el otro fin de semana nos reencontramos. Gracias a Ramón Ventura, Camijo, por hacernos el favor de acompañarnos. Feliz fin de semana para todos.